Muy buenos días, hoy estamos 21 de julio del 2023, son las 11:38, damos inicio a la sesión de la fecha. Tenemos un despacho pendiente, ¿verdad, doctor Jonathan? Correcto, doctor. Sí, me ha presentado un listado de 12 escritos. Uno primero, de la doctora Morales como fiscal, solicita se requiera a la defensa de las empresas Comarsa y Pomispa informen sobre las razones, periodo e instancia donde se liquidaron y las mismas y el destino de sus patrimonios. Este está también vinculada a un escrito presentado por el estudio Sousa Nakazaki, donde presentan, además de las diapositivas utilizadas, acreditarían liquidación de Comarsa adjuntando certificado literal de registro de personas jurídicas de dicha empresa. Manifiesta que Pomisma está extinta, adjuntando también el certificado literal de registro de personas. Con lo que la petición de fiscalía estaría ya cumplida con la presentación y con cargo a que pueda acceder a las copias de esos documentos. Después, Fiscalía ha presentado sus conclusiones con relación al señor Jesús Belisario Esteves Talaza, a sus antecedentes. Después tenemos las diapositivas presentadas por la defensa a cargo del señor Santos Orlando Sánchez Paredes y de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, a sus antecedentes. La doctora Marleni, fiscal adjunta, presentó sus conclusiones con relación a la empresa NAC San Simón, presenta también sus conclusiones en relación a la empresa Compañía Minera Aurífera Comarsa, Ganadera San Simón y San Simón Equipos S.A., a sus antecedentes. Y Procuraduría presenta sus conclusiones en relación a Santos Orlando Sánchez Paredes y Segundo Manuel Sánchez Paredes, y presenta sus conclusiones en relación a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez. Todos a sus antecedentes y van a ser considerados para los efectos de la sentencia. Bien. ¿Alguna petición adicional? Sí, señor. De nuestra parte, quisiéramos que nos corra un traslado de la información que se ha presentado, ¿no? La defensa respecto a la situación de liquidación de las empresas antes referenciadas, ¿no? Sin perjuicio que ustedes, obviamente, señores magistrados, valoren, ¿no?, la información que recién ha sido proporcionada a finales casi de los alegatos en el que el Ministerio Público, obviamente por la conducta procesal que se ha demostrado, no ha tenido oportunidad de observar la documentación o decir algo al respecto. En todo caso, lo haremos por escrito luego que nos trasladen la información que ha presentado la defensa. Solo eso. Creo que hay un concepto que se maneja, no sé, conceptualmente creo que hay necesidad de utilizar un término con el concepto. Conocimientos básicos nos diferencia entre lo que es conocimiento y lo que es traslado. El traslado supone justamente trasladar la carga a la otra parte para efectos de que tenga que decir algo al respecto o si no asumir las consecuencias negativas de no absolver el traslado. En tanto conocimiento, se pone en conocimiento de las partes para lo que corresponde. No sé, eso me parece. Y lo que me percato es que generalmente hay esa confusión entre traslado y conocimiento. A estas alturas lo único que podemos es poner en conocimiento nada más. A eso me refiero. Entonces, a conocimiento del Ministerio Público de estos documentos y cualquier cuestión, obviamente, hay libertad de presentar los documentos que correspondan, pero solo a conocimiento, no hay traslado. Bien, conforme a lo señalado, señor doctor, puede continuar con sus alegatos. Señor director de debate, disculpe, antes que inicie la defensa, debo indicar que, bueno, no se nos ha corrido traslado de las actas pendientes de subsanación del día de hoy. En todo caso. Pasa, doctora, que nuestra asistente está en estado de gravidez y realmente está con descanso médico y nuestro nuevo asistente está apoyándonos en todo lo que puede y queda pendiente. Entonces, para el día ya nos ponemos al día con las actas. Bien, ahora sí, doctor Nakazaki, adelante. Gracias, señor director de debates, señores integrantes del tribunal. Respecto a Comarsa y a Pomispa me pronunciaré en el momento que corresponda y explicaré la razón de la documentación y todo lo que a ello conviene. Continuando con el alegato de cierre de Jesús Belisario Esteves Ostolaza, estamos en la valoración individual de la prueba. Y en este punto hemos trabajado con la valoración individual de la pericia contable de parte de Luis Alberto Castillo Cubas, sobre la base que solo existen dos pericias contables respecto a mi patrocinado, la pericia contable de la defensa y la pericia policial fiscal. No hay más pericias contables
actuadas en el juicio. Respecto a la pericia, la acreditación ya ha sido establecida. Un momentito, doctor. Dime, Jonathan. No te está presentando en el Google Meet. Perdón, traten de presentarlo en la diapositiva en la... Gracias, Jonathan, para que puedan los señores... Sí, estaba hace un momento, se ha desconectado un rato. Perfecto. Podemos continuar. Señalaba que respecto a la pericia contable de parte, haciendo un recuento de lo de ayer brevísimo, ya se ha acreditado la condición de experto del perito contador, se ha señalado cuál fue el objeto del peritaje, establecer su situación económica patrimonial respecto al periodo comprendido julio 94, diciembre del 2007, y concretamente en lo que toca, sobre la base de lo que sostenemos, que la valoración probatoria de la prueba científica implica comprobar si se ha utilizado o no un método científico, que en este caso se ha empleado, el método deductivo, analítico y descriptivo para establecer las rentas, técnicas y procedimientos contables para establecer egresos y fundamentalmente el flujo de caja. El flujo de caja es el método y la técnica contable con la cual se debe elaborar desde una base científica o una pericia contable. Porque el flujo de caja nos da el balance positivo o negativo del patrimonio. Si hay balance o desbalance patrimonial, solo se puede determinar desde la contabilidad con un flujo de caja. Y el flujo de caja tiene componentes que son el saldo inicial, ingresos y egresos, saldos anuales y saldos acumulados. Lo que me permito tratar porque jurisprudencialmente está establecido, no porque quiera quebrar la línea de la defensa, que los abogados en nuestros diversos roles no ingresamos a revisiones de metodología, porque ese no es nuestro tema, no es nuestro campo. Nosotros verificamos si las pericias son fiables. Y si una pericia es fiable, tiene dos factores en prueba científica. ¿Quién es el perito, su acreditación? Y si el método utilizado responde a la ciencia que se invoca. ¿Cómo se aplica el método? No lo determina un juez, un fiscal o un abogado. Por eso es que, ¿qué nos da el proceso penal para buscar la fiabilidad? Prueba de oficio, debate pericial, y son las herramientas que nos ofrece. Son las herramientas que nos ofrece. La sala en un momento no podía decidirse por la fiabilidad de alguna de las pericias, y por eso recurre a la prueba de oficio. Y le pregunta al perito de oficio, ¿cuál es el método para establecer ingresos informales en el caso de la pericia económica? O le pregunta al perito contador, ¿cuál es el método que se utiliza para saber si hay balance o desbalance patrimonial? Porque tengo peritos que sostienen los de cargo que hay desbalances patrimoniales y tengo peritos de la defensa que sostienen que hay un balance positivo. Nuevamente, ya, Juan José, solucionemos de manera legislativa esto. Yo me siento, doctor, mientras resuelve. Gracias. El internet parece, ¿no?
Continúe, doctor. Gracias, señores miembros del tribunal, y disculpen por los problemas técnicos. Señalaba que frente a esas pericias que plantean posiciones distintas, en este caso, desbalance patrimonial por la parte de la acusación y balance positivo por parte de la defensa, se recurre a la pericia de oficio en busca que dé la fiabilidad. Y se le hace un encargo para que determine qué pericia es fiable. Y en el caso de la pericia contable, la fiabilidad radica en un punto y por eso alcanza todas las pericias contables. La fiabilidad radicaba en el flujo de caja, el método y técnica utilizada por el perito contador de la defensa. ¿Responde a la ciencia contable? Sí, responde a la ciencia contable. ¿Fue bien utilizado? Sí, fue bien utilizado. Valida el flujo de caja y su empleo. En cambio, la pericia de la policía que recoge la fiscalía no estableció saldo inicial, no hizo flujo de caja y por tanto no cumplió con el objeto del peritaje, porque es el propio Jesús Belisario Esteves Sostolaza quien en febrero del 2009 hizo conocer sus actividades económicas, las actividades económicas que tenían que ser objeto del peritaje. Y sin embargo, ustedes verán en la pericia de la policía ni siquiera un requerimiento de algún documento para intentar establecer los ingresos que señala Belisario Esteves Sostolaza. Él está acreditado que ha ejercido cargos públicos. Él fue consejero comercial del Perú en Sao Paulo, viceministro de Economía, ha sido asesor 2 de la alta dirección del Instituto de Comercio Exterior, el ICE famoso del primer gobierno del presidente García, el viceministro de Economía y Finanzas en un segundo periodo, viceministro de Comercio, viceministro de Relaciones Exteriores, funcionario de Relaciones Exteriores ante el Consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil. Todo esto acreditado con documentos públicos que han sido actuados en este juicio oral. Y sin embargo, ninguno de estas actividades económicas, que evidentemente generan ingresos por regla de la experiencia, todo cargo público genera un ingreso como regla, ninguno de estos fue examinado en el informe contable 1202-2010 de Dirandl. Simplemente, de todas las rentas, arbitrariamente tomó rentas de quinta categoría. De todas las rentas que se estableció, solo trabajó con renta de quinta categoría porque ya es una constante en todas las pericias contables su negativa a establecer un saldo inicial ya en los parámetros que establece la Corte Suprema. Como señalábamos ayer, en la ejecutoria suprema del caso de la familia Chacón, se determinó que el valor científico de una pericia contable requiere 2 componentes: saldo inicial construido con patrimonio histórico. Eso ya es una jurisprudencia. Ni siquiera es solamente ya un tema contable del peritaje, sino que hay una ejecutoria suprema que nos marca una regla de valoración. Si no tiene saldo inicial con patrimonio histórico, no tiene valor científico. Eso lo dice ya la Corte Suprema de Justicia de la República. Y por eso absuelven a la familia Chacón. Luego de haber sido condenados en un primer juicio,
donde quizás no he visto un caso donde sea más científico, enfrentan economistas con contadores, los hacen debatir. La Corte Suprema anula la prueba producida en el juicio y ordena un segundo juicio. ¿Cómo va a debatir? Y eso está registrado. La sala hizo debatir contadores con economistas. Se anula, vamos a nuevo juicio, se hacen las pericias contables correctamente, esa sentencia absolutoria es objeto de recurso de nulidad y la Corte Suprema declara no haber nulidad y se pronuncia en los términos que estoy señalando. Valor científico de la pericia contable, saldo inicial, construido con el patrimonio histórico. No hay flujo de caja y no se cumple el objeto del peritaje. Luego hemos demostrado, y acá me quedé, corresponde demostrar la existencia de ingresos, porque recuerden que las imputaciones acá son: compró acciones de Ganadera Agrícola Salamanca con dinero de Santos Orlando Sánchez Paredes. Compró el predio San Pedro en Asia con dinero de Santos Orlando Sánchez Paredes. ¿Cuál es el tema probatorio? El origen del dinero de Santos Orlando Sánchez Paredes, si es lícito o ilícito. Entonces, lo que toca ahora demostrar es incluso, ¿para qué revisar el patrimonio de Jesús Belisario Esteves Ostolaza si la imputación es que el dinero es de Santos Orlando Sánchez Paredes? Ya está inútil. Pero bueno, nos forzaron a eso y establecimos que hay un saldo positivo en ese patrimonio de Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Pero lo que toca probar para efectos del juicio es si Santos Orlando Sánchez Paredes tenía dinero lícito para que pueda Jesús Belisario Esteves Ostolaza comprar las acciones en Salamanca y comprar el predio agrícola en San Pedro, en Asia. Y es muy fácil de demostrar. La pericia de oficio, en la página 206, valida la compra. Señala concretamente la compra de las acciones. Durante el periodo 2001, Santos Orlando Sánchez Paredes hizo inversiones en bolsa a través de póliza que se adquirían de su agente del Banco Continental. Así como también en rueda de bolsa, estas operaciones se acreditan con la documentación que sustenta dichas operaciones. O sea, los peritos contadores oficiales han validado la compra de las acciones. Y respecto a la pericia contable de parte de Santos Orlando Sánchez Paredes, que ha sido validada por los peritos oficiales, se establece la compra de acciones y se señala cuál fue el procedimiento por el cual Jesús Belisario Esteves Ostolaza compró acciones de Salamanca para Santos Orlando Sánchez Paredes. Eso se encuentra en la página 41 de la pericia contable. Acá se establece la operación en la pericia contable de parte. Se establece la operación Jesús Belisario Esteves Ostolaza, 2.063.540.63, y se determina cómo ingresa a su cuenta y de su cuenta procede a la compra de las acciones. Toda la operación se acredita. El ingreso del dinero, la salida del dinero del flujo de caja de Santos Orlando Sánchez Paredes se establece por la pericia de parte. Y en la pericia de parte de Jesús Belisario Esteves Ostolaza se acredita igualmente de forma documentaria cómo ingresa el dinero y ese dinero es utilizado para la compra de las acciones.
¿Tenía dinero Santos Orlando Sánchez Paredes a la época en que se celebró esta compra de acciones? Comarsa, ventas por exportación de oro, informe forense sobre ingresos, periodo 1994-2000, elaborado por Marcus Ratlin y Baker Antilli, la auditoría forense. Página 16, se actuó en la sesión 524 del 7 de octubre del 2022. ¿Qué se establece? Que en el año 2000, Comarsa exportó oro por 96.661.310 soles. Que los dividendos de Santos Orlando Sánchez Paredes, 42.50% de acciones, fueron 2.452.438. Y que el ingreso total en el año 2001 de Santos Orlando Sánchez Paredes es de 15.009.174. Y para comprar las acciones, 7.616.284. Un monto perfectamente justificado por los ingresos de Santos Orlando Sánchez Paredes en la época en que se celebró la compra. Ya no voy a reiterar la historia económica de Santos Orlando Sánchez Paredes y cómo se han probado sus actividades económicas. Ahora pasemos al terreno de San Pedro de Arce, en Cañete. También acreditar si Santos Orlando Sánchez Paredes tenía dinero para entregar para que se pueda adquirir este bien. Nuevamente, la pericia contable de parte establece, valida la inversión del terreno con el pago de un cheque de 100.000 nuevos soles y 18.685 en efectivo. Este monto para la compra que se establece en la pericia de parte sobre el levantamiento de imputaciones de Jesús Belisario Esteves Ostolaza, página 16, es igualmente validado en la pericia contable de oficio de Santos Orlando Sánchez Paredes, página 159, donde se valida la compra de inmuebles y dentro de la compra de inmuebles, por 118.685, la compra del inmueble de el predio San Pedro en Cañete. ¿Tenía dinero Santos Orlando Sánchez Paredes para comprar un inmueble por 118.685 soles? Nuevamente recurrimos a Marcus Ratlin y Baker Antilli y establecen que desde el año 1998 la empresa realizó ventas al exterior por $11.463.605. Comarsa exportó en el año 1998 $33.475.036 soles. Lo que le tocó en dividendos a Santos Orlando Sánchez Paredes, $2.260.698 soles. Y la compra del terreno fue de $118.685. Entonces, hemos acreditado fuente lícita en la época en que se realizaron las compras de las acciones y la compra del inmueble, sin duda alguna. Con eso terminamos la valoración de la prueba contable. Ahora ingresamos a la valoración del informe jurídico de derecho civil del doctor Mario Castillo Freire. Él examina dos temas: la validez y la eficacia de la adquisición del inmueble y de la adquisición de las acciones. ¿Esto por qué? Porque es un indicio que se utiliza para probar lavado de activos, si los actos jurídicos son simulados, si los actos jurídicos son nulos. La parte del título de aparente licitud que se tiene que construir con lavado de activos, si es un título de aparente licitud,
se tiene que construir con actos jurídicos aparentemente lícitos. Entonces, ¿cuándo podemos establecer, cuándo podemos criminalizar un acto jurídico? ¿Cuándo lo podemos criminalizar a un contrato de compraventa de acciones o a un contrato de compraventa de un terreno? ¿Cuándo la simulación es legal y cuándo es ilegal? Por eso es que resultaba pertinente este informe que no busca ilustrar sobre el derecho, sino cómo se prueban hechos institucionales, hechos que crea el derecho, porque el contrato lo crea el derecho, la nulidad la crea el derecho, el contrato criminalizado lo crea el derecho. Y por eso es que fue aceptado este informe y se debatió como prueba la acreditación de Mario Castillo Freire. No la voy a repetir porque ya la hemos utilizado con Santos Orlando Sánchez Paredes. Simplemente diré que es el jurista más destacado en el ámbito del derecho civil en el país, sin duda alguna, de mayor producción académica, largamente respecto a otros, de los que quedan de la única escuela que con envidia sana reconozco, que es la Escuela del Derecho Civil, es la única escuela jurídica que reconozco en el Perú. Con mucha pena debo decir que no hay una escuela del derecho penal, pero una escuela del derecho civil sin duda alguna la hay. Desde León Barandiarán ha ido generación tras generación, León Barandiarán, Fernández Cesarego, Vidal Ramírez, y te va generando el hijo, el nieto. Cada uno va desarrollando. Ojalá que en el derecho penal en algún momento lo tengamos, pero estamos en construcción todavía en una escuela jurídica, pero el derecho civil es la única escuela que podemos exhibir sin duda alguna. El objeto del informe ya se ha señalado: determinar la adquisición del inmueble de Asia por el señor Santos Orlando Sánchez Paredes y su esposa para ver si es nula, por haberlo hecho a través de compraventas de hipotecas en las cuales participaron Elmer Vázquez Peláez y Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Si por haber utilizado la simulación los contratos eran nulos, porque Santos Orlando Sánchez Paredes compra el inmueble de Asia recurriendo a la simulación relativa. Primero aparece comprando su sobrino Elmer, Elmer simula, él sí hace una compra real, por eso es una simulación relativa, sino que compra aparentemente a su nombre. Hay una hipoteca que se simula para que Belisario Esteves Ostolaza adquiera la propiedad, que simula un contrato de préstamo, y luego finalmente pasa a poder de Santos Orlando Sánchez Paredes y su esposa. Entonces, eso, el haber utilizado una simulación relativa, ¿es nula o no hace nula la compraventa? Y con la misma razón, en el caso de la compraventa de las acciones, donde se compraron a nombre de Jesús Belisario Esteves Ostolaza para Santos Orlando Sánchez Paredes. Compra Jesús Belisario Esteves Ostolaza, pero el verdadero dueño es Santos Orlando Sánchez Paredes. ¿Eso implicaba la nulidad de la compra de las acciones? ¿Por qué es importante esto? Elmer Vázquez Peláez adquiere el inmueble de Asia por la suma de 118.685 soles. Luego, el 13 de septiembre de 1997, Jesús Belisario Esteves Ostolaza otorga un préstamo a Elmer Vázquez Peláez por la suma de 800.000 soles para que pueda comprar el inmueble y constituye una hipoteca a su favor. El 28 de enero, Jesús Belisario Esteves Ostolaza y su esposa compran el inmueble de Asia por la suma de 1 millón de soles. Se cancela la hipoteca y el mismo día Jesús Belisario Esteves Ostolaza transfiere a Santos Orlando Sánchez Paredes el inmueble por 1.100.000. Dirán, lo adquieren 1 millón, ¿y por qué 1.100.000? Para que se paguen los impuestos. Acá todas estas operaciones pagaron impuestos. El Estado no fue afectado. Por eso esa pequeña diferencia. La hipoteca y la transferencia de propiedad del inmueble ubicado en Asia se hizo con simulaciones relativas. Jesús Belisario Esteves Ostolaza simuló
un préstamo y una hipoteca para que Elmer Vázquez Peláez pueda comprar. Pero en realidad quien compraba era Santos Orlando Sánchez Paredes. Por regla general, el acto simulado es plenamente válido, si es que el acto oculto es válido. Y esto es lo que pretendo demostrar aquí que es importante. Permítanme dejarlo un minuto. Luego regreso. En el tema de Agrícola Ganadera Salamanca, hubo un abono de dinero efectuado por Santos Orlando Sánchez Paredes a la cuenta de Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Y Jesús Belisario Esteves Ostolaza adquiere 9.901.476 acciones de Agrícola Ganadera Salamanca. Cuenta que posteriormente es cancelada porque se le deposita en una cuenta bancaria porque esa cuenta solo se utilizó exclusivamente para comprar las acciones. Jesús Belisario Esteves Ostolaza compra las acciones, pero en realidad el propietario era Santos Orlando Sánchez Paredes. En el primer caso, se simula una compraventa de Elmer Vázquez con un préstamo de Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Se simula un préstamo, se simula una hipoteca para que finalmente adquiera la propiedad Santos Orlando Sánchez Paredes. Y en el segundo caso, se compran acciones en bolsa a nombre de Jesús Belisario Esteves Ostolaza, pero en realidad el propietario era Santos Orlando Sánchez Paredes. ¿Podría esas simulaciones constituir un indicio de un acto de lavado de activos? Pese a que, bueno, lamentablemente tendría que advertir que la Fiscalía en la acusación no construye el indicio y siempre tenemos que construir el indicio. Hay observación fundada sobre esa base. La Fiscalía jamás presentó prueba indiciaria completa, en ningún caso. Pero acá tendríamos que plantear el indicio así. Simularon, realizaron simulaciones para ocultar el origen ilícito del dinero y quién era el verdadero propietario. La compra-venta de las acciones hechas por Santos Orlando Sánchez Paredes a través de Jesús Belisario Esteves Ostolaza no fue nula. En todo caso, pudo haber sido una infracción administrativa por la cantidad de acciones que se compraron. Jesús Belisario Esteves Ostolaza adquirió las acciones en ejecución de un mandato sin representación. Acá no se utilizó la simulación, sino hubo un mandato sin representación. Y en el mandato sin representación, Jesús Belisario Esteves Ostolaza era el mandatario y Santos Orlando Sánchez Paredes era el mandante. La compra-venta de acciones, señala el doctor Mario Castillo Freire, era significativa, por lo que debió hacerse con oferta pública. Mandato sin representación fue celebrado para no realizar ese procedimiento. O sea, el problema de esa compraventa, porque sí tiene un problema esa compraventa, es que debió hacerse con oferta pública. Sin embargo, la adquisición de acciones fue válida. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del procedimiento de compra de acciones, lo único que genera es la obligación del adquiriente de vender las acciones. Esa es la sanción. Usted compró acciones de manera directa y debió comprarlas mediante oferta pública. ¿Cuál es la consecuencia? Usted las tiene que vender. Esto se razona perfectamente Castillo Freire. Si la sanción es que yo venda, entonces el contrato de compraventa es válido, porque yo cómo podría vender si el contrato es nulo. Lo que me exigen es, adquiriste la propiedad, pero no te puedes quedar con ella. Tienes que vender las acciones. Por eso es que no puede ser nula. Así establecen las reglas de la compra de acciones en la bolsa de valores. Algunas consideraciones
para la argumentación probatoria en caso de actos jurídicos y la prueba del delito de lavado de activos, que es lo que pretendo aportar como parte de la defensa en este caso. Un indicio de cargo que se pretenda construir sobre un acto jurídico implica que hay que desvanecer la presunción de legalidad. Los actos jurídicos tienen una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario, por cierto. Pero el acto jurídico tiene una presunción juris tantum de licitud. Y para poder construir un indicio de delito, esa presunción tiene que ser desvanecida, tiene que ser derrotada. Hay que destruir la presunción juris tantum de licitud del acto jurídico para poder criminalizar al acto jurídico y que sea un hecho base de prueba indiciaria. Porque si el contrato es legal, ¿cómo construir un indicio de delito? Porque si es legal, es el ejercicio regular de un derecho. Y el ejercicio regular de un derecho o un acto permitido por la ley. En términos de imputación objetiva, un acto neutral no podría ser delito. Necesitamos poder criminalizar el acto jurídico. Y para criminalizar el acto jurídico hay que desvanecer la presunción de legalidad. Y es algo que poco se trabaja pese a la claridad de su existencia en las normas. Hay presunciones legales juris tantum, porque son presunciones establecidas por la ley. Hay presunciones juris tantum que se tienen que considerar en la operación probatoria, más aún si es de culpabilidad, más allá de toda duda razonable, porque hay presunción de legalidad de los actos jurídicos, hay presunción de legalidad de los actos administrativos y hay presunción de legalidad de rentas declaradas para pago de impuestos, por poner 3 ejemplos de presunciones legales juris tantum. Esas presunciones legales tienen que ser derrotadas para poder construir indicios de cargo. Eso implica criminalizar un acto administrativo. Este contrato de obra es indicio de colusión. Se ha destruido la presunción de licitud del acto administrativo funcional. Si se ha destruido, perfecto. No se ha destruido. El artículo 140 del Código Civil establece cuáles son los elementos de un acto jurídico que tiene validez y eficacia. Si hay agente capaz, si el objeto es física y jurídicamente posible, si el fin es lícito y se observa la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Si en un contrato se respetan los 4 elementos, el acto jurídico es válido y eficaz. Si pretendemos criminalizarlo, destruyendo la presunción de licitud, hay que establecer que es nulo. Y las causales de nulidad están establecidas en la ley. Cuando falta la manifestación de la voluntad de la gente, cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o indeterminable, cuando el fin sea ilícito, cuando se adolezca de simulación, cuando su fin sea ilícito, probar que el dinero proviene del narcotráfico, el fin es ilícito. Y ahí destruyen la presunción de inocencia. Prueben que Santos Orlando Sánchez Paredes trajo dinero de México proveniente del narcotráfico y el acto jurídico será nulo y la presunción de licitud se destruye. O si quieren cuestionar la nulidad, la simulación, dice no, ha utilizado simulación, pero la nulidad es cuando adolezca de simulación absoluta. Y acá lo que hubo son simulaciones relativas. Por eso cuando yo escuchaba, no acepten informes porque acá no necesitamos. Si no se diferencia si es simulación absoluta o simulación relativa, ¿cómo es nulo? Si no es nulo, ¿cómo se vence la presunción de licitud del acto jurídico? Y si no se vence la presunción de licitud del acto jurídico, ¿cómo criminalizo el contrato?
para poder construir indicios de cargo, lo cual es relevante, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, porque en lavado de activos se trabaja sobre actos jurídicos. Porque para eso se ingresa al sistema financiero y para eso se construye un título de aparente licitud. Lo que estoy señalando no es un tema menor y no tratado en las sentencias. No tratado en las sentencias. Porque todo es sobre actos jurídicos. Pero tienen que ser actos jurídicos nulos. Tiene que haber una presunción de licitud del acto jurídico que se desvanece. Tiene que criminalizarse el acto jurídico. En la figura de la estafa, por ejemplo, es claro. Contrato criminalizado, estafa. Donde más se ha trabajado el contrato criminalizado es en la estafa. Pero si en algún campo probatorio tiene que trabajarse por excelencia, es en el lavado de activos. Porque el lavado de activos, el título de aparente licitud se construye, como repito, sobre actos jurídicos. Constituyo empresas, negocios, hago simulaciones. Para la declaración de nulidad del acto jurídico se requiere un procedimiento porque la sentencia de nulidad del acto jurídico es una sentencia constitutiva. Si pretendo declararla, digo, este contrato de compra de inmuebles fue ilícito, es nulo, tiene que seguirse un procedimiento que establece el artículo 220. Puede ser alegado por el Ministerio Público. Miren, en todos estos años les han presentado una demanda de nulidad de alguno de estos actos jurídicos. ¿Cuántos actos jurídicos hemos visto a lo largo del juicio? ¿Cuántos actos jurídicos hemos visto a lo largo del juicio en las pericias para reconstruir la historia económica de mis defendidos? ¿Dónde ha habido una demanda de nulidad, una sentencia de nulidad? Son varios años. Ninguna, porque no había interés. Como si se pudiera criminalizar los contratos al margen de todo lo que estoy señalando. Y la ley no dice eso. La mejor demostración, la sentencia de nulidad es constitutiva, no es declarativa. ¿Desde cuándo es nulo el acto jurídico? Desde que se dicta la sentencia. Podrá ser nulo, pero no es nulo. Creo que es nulo, pero no es nulo. Porque la sentencia es constitutiva. Sentencias declarativas, sentencias constitutivas, sentencias de condena. La nulidad es constitutiva. La presunción de validez del acto jurídico solo puede quedar sin efecto invocando alguna de las causales del artículo 219 y siguiendo el procedimiento del artículo 220. Si la Fiscalía quiso construir indicios sobre los contratos de compraventa de las acciones de Salamanca o quiso construir indicios de delito de lavado de activos sobre la compra, venta del predio agrícola de San Pedro, debió invocar causales de nulidad y debió seguir procedimiento establecido en el 220 y nunca lo hizo. Ni lo hará tampoco. ¿Por qué? Porque en el caso de la simulación, si la simulación absoluta está en el artículo 190 del Código Civil, el acto simulado es legal si el acto oculto es legal. Y el acto simulado es ilegal si el acto oculto es ilegal. Artículo jurídico, acto jurídico nulo, 219 numeral 5 del Código Civil que acabamos de ver. Entonces, solo si el origen del dinero proviene del tráfico ilícito de drogas y se puede probar en el juicio, serían nulos los actos. Pero si no se logra probar, que existió la pista clandestina en Bayóvar, ¿cómo pruebo el transporte de droga? Si no puedo probar que se usó el poder de la madre, ¿cómo pruebo que se trajo dinero sucio para que se le entregue a Jesús Belisario Esteves Ostolaza? Porque la simulación relativa, que es la que se da en este caso, la simulación absoluta es cuando no hay compraventa. La simulación relativa es cuando sí hay compraventa, pero compra otro. La simulación absoluta es cuando en el acto oculto no hay.
lo que se pretende. Pero acá sí hubo contratos de compraventa. ¿Y por qué es relevante, señores miembros de la sala? Porque la simulación relativa no es nula, sino es anulable. 221 numeral 3, siempre y cuando cause perjuicio a terceros. Es la única posibilidad que la simulación relativa sea anulable. Tiene que causar perjuicio a terceros. ¿A quién causó perjuicio la compra de las acciones de Salamanca? ¿O a quién causó perjuicio la compra del inmueble San Pedro? La presunción de licitud del acto jurídico no ha sido desvanecida por el Ministerio Público. La compraventa de acciones fue válida y eficaz. La compraventa del predio San Pedro fue válida y eficaz. Y el dinero de Santos Orlando Sánchez Paredes para la compra de las acciones y el inmueble tuvo origen lícito. Vayamos a la valoración de la prueba del dolo. ¿Cuál es el tema de la prueba del dolo? La Fiscalía lo establece. Permítanme leer la parte pertinente para avanzar. Respecto al acusado Jesús Belisario Esteves Ostolaza, se tiene que pese a conocer de la actividad que realizaban los integrantes del clan Sánchez Paredes, en el caso concreto de Santos Orlando Sánchez Paredes, que está diciendo que conocía que Santos Orlando Sánchez Paredes realizaba tráfico ilícito de drogas. Y luego agrega, respecto a Jesús Belisario Esteves Ostolaza, que se trata de una persona que tiene un conocimiento por encima del nivel del ciudadano promedio, por haber ocupado importantes cargos públicos, por su formación profesional, lo cual hace que Jesús Belisario Esteves Ostolaza esté en condiciones de saber o presumir que el bien tiene un origen ilícito y que aún así con ese conocimiento realizó las conductas encaminadas a alejar lo más posible el origen del patrimonio lavado. De ahí que su conducta en el aspecto subjetivo se ajuste al dolo eventual. Le atribuye dolo eventual. Lo resumo. Fiscalía atribuye dolo eventual a Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Debe probar, por tanto, la Fiscalía que celebró la compraventa de acciones y del inmueble, conociendo que Santos Orlando Sánchez Paredes transportó droga de México y que transportó droga a México y que trajo al Perú ganancias ilícitas que realizó segundo Simón Sánchez Paredes, porque recuerden que es delito fuente y circunstancia agravante de la pena, y por tanto hay que probar delito concreto. ¿Por qué es circunstancia agravante de la pena? Y que los cargos públicos y la profesión de economista le permiten atribuir el conocimiento del origen ilícito del dinero. Es lo mismo. El estándar probatorio del dolo en el lavado de activos. Tema probatorio, el conocimiento. Conocimiento que el dinero provenía del tráfico ilícito de drogas. Ese es el tema probado. ¿Y cómo lo prueba la Fiscalía? Imputando conocimiento por los cargos públicos que ejerció y por su profesión de economista. Todo eso, a eso se reduce la ecuación para probar el dolo que propone Fiscalía. El estándar probatorio del dolo en el lavado de activos está en la sentencia plenaria casatoria, que señala en su párrafo 21, en atención a lo expuesto para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro, es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales de que concurren todos y cada uno de los elementos del delito. 3. Subjetivamente, tanto el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo, dolo directo o eventual, sin que este conocimiento sea preciso o detallado en todos sus pormenores del origen delictivo de los activos, pues basta la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de una actividad criminal, cuando de la realización de los actos de lavado con la finalidad u objetivo de evitar
la identificación, incautación o decomiso. Es por ello un elemento subjetivo especial distinto del dolo, específicamente un delito de tendencia interna trascendente o delito de intención. Permítanme un pequeño paréntesis. ¿Está tipificada las adquisiciones definitivas? ¿Qué dice la sentencia plenaria? El elemento subjetivo es para evitar la identificación, incautación o decomiso. Delito de lavado de activos proceso. O sí, no las adquisiciones definitivas. No bastó que quiten el párrafo, como estábamos viendo ayer. Pero en concreto, el dolo eventual se prueba en el grado de culpabilidad más allá de toda duda razonable. La Corte Suprema y su jurisprudencia es cambiante en el tema del dolo, pero nos permite establecer algunos puntos centrales. Pide, por ejemplo, la sentencia casatoria 367-2011, Lambayeque del 15 de julio del 2013, que para aprobar el dolo se tenga un concepto de dolo. Recoge lo que más adelante explican bien de Ragués. En la sentencia casatoria 367-2011, el problema de la prueba del dolo será distinto en el caso de que el concepto sea de corte normativo. Ya no se buscará determinar el ámbito interno del procesado, sino que el énfasis se centrará en la valoración externa de la conducta, vale decir, en la imputación. ¿Cómo se prueba el dolo? Imputando conocimientos, esto es, estableciendo máximas de la experiencia, prueba indiciaria. En la sentencia casatoria 367-2011, Lambayeque, en una concepción normativa del dolo, la prueba buscará determinar si el sujeto, según el rol que ocupaba en el contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la acción que realizaba era constitutiva de un delito. El hecho de ser viceministro de Comercio, ¿cómo permitía conocer que Santos Orlando Sánchez Paredes transportaba droga de Bayóvar a México o que trajo dinero de origen ilícito de México? La sentencia casatoria 746-2016 del 30 de julio del 2018 se basa en el concepto de dolo, y me parece muy bien, del profesor Ragués, que está más adelante, mejor, más clara, por eso la pongo más adelante. La primera sala penal transitoria en su sentencia casatoria 742-2016 ICA del 30 de julio del 2018, aunque tradicionalmente el dolo se ha definido como conciencia y voluntad de la realización de la conducta objetivamente típica, esta definición ha sido paulatinamente abandonada por la doctrina y por los tribunales, hasta el punto de que podemos afirmar hoy en día que el dolo se concibe de forma explícita o implícita solo como conciencia de la realización de un comportamiento típico objetivo. Por expresarlo de forma simple pero contundente, el dolo ya no es conocimiento y voluntad, sino únicamente conocimiento. En este caso, la prueba del conocimiento, la elección del criterio teórico que permite determinar, se recurrir, permítanme resumir, a las reglas de la experiencia sobre el conocimiento ajeno. Y las reglas de la experiencia sobre el conocimiento ajeno que existen en la sociedad, no que se inventan en cada caso. ¿Cuánto me costó en el caso Utopía? Años que asuman el dolo cognitivo y nadie lo asumía. La imputación era de homicidio por omisión impropia, cuasi dolo. Pero veo ahora con los años que lo que uno trabaja tantos años va produciendo sus frutos. A veces la Sala Penal Permanente, por ejemplo, de Apelaciones 6-2018, confunde que el dolo no se prueba, sino que se atribuye, que esa es una discusión. Pero esa es una discusión que no tiene sentido, porque cuando dice el dolo no se prueba, se atribuye o se imputa al autor con base en criterios de referencia sociales asumidos por el derecho penal, no hace otra cosa que establecer que se utiliza la prueba indiciaria. Lo que pasa es que mi querido alumno Percy García Cabero, evidentemente muy destacado dogmático penal, debe tener en cuenta, porque trabaja un libro sobre indicios muy interesante. Los indicios son la forma de probar el dolo. No significa que el dolo no se pruebe.
Cuando se dice el dolo se imputa, lo que se está haciendo es, a un hecho base, ese economista de profesión, se le atribuyen reglas de la experiencia para determinar sobre el hecho base que ese economista, a través de una regla de la experiencia, puede inferir que conocía el origen del dinero de sus operaciones. Estoy aplicando prueba indiciaria. Lo que pasa es que quien domina la imputación objetiva le es fácil entender la prueba indiciaria. Pero eso no significa que el dolo no se pruebe, porque con claridad entendemos que existen hechos subjetivos, así como hay hechos objetivos, existen hechos subjetivos o psíquicos. Para quien conoce la clasificación de los hechos procesales, hechos objetivos o psíquicos, hechos institucionales, hechos complejos, etcétera, los hechos subjetivos se prueban. La Corte Suprema, permítanme pasar porque he traído toda la jurisprudencia que hay, pero para poder avanzar, toda la jurisprudencia que trata el dolo está acá. 1943-2019 habla de la prueba del dolo nuevamente, deja sentada que en reiterada jurisprudencia se ha establecido la prueba del dolo, esto es desde una concepción normativa del dolo, mediante la cual se debe determinar si el sujeto, según el rol que ocupe en contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la acción que realizaba era constitutiva de un delito. O sea, se prueba el dolo y se prueba a través de poder imputar conocimiento a través de prueba indiciaria. La Sala Penal Transitoria, recurso de nulidad 934-2021, resulta manifiesta la dificultad en la probanza de la intencionalidad que dirige el accionar del agente penal en un caso concreto. Por ello, corresponde recurrir a indicios objetivos, tales como la intensidad del ataque, el medio empleado, etc. O sea, el dolo se prueba y se prueba recurriendo a la prueba indiciaria. La Sala Penal Permanente, apelación 66-2021, La Libertad, del 13 de septiembre del 2022. Es interesante. Fluye más bien de la conducta desplegada por el procesado la concurrencia del dolo. Como señala el profesor Ragués y Vallés, para mí el mejor libro en español sobre el dolo, como señala el profesor Ragués y Vallés, para resolver la cuestión de cómo se prueba el dolo en el proceso penal, es imprescindible contar con dos herramientas teóricas. Una teoría del dolo y una teoría de la prueba. La teoría del dolo hace falta porque sin saber qué es aquello que debe ser probado, difícilmente se puede decidir cómo ha de llevarse a cabo la actividad probatoria en cuestión. Y en segundo lugar, tampoco cabe prescindir de la teoría de la prueba, pues sin ella no es posible instruir al operador jurídico que se encuentra ante un caso concreto sobre cómo y cuándo debe dar por acreditada la presencia de aquellos elementos fácticos que permitan afirmar el concepto, cuya eventual aplicación se plantea. La posición que señala que el dolo requiere conocimiento y la voluntad paulatinamente ha ido variando y se ha perfilado a la afirmación que el dolo se presenta solo con el conocimiento. Por tal razón suele hacerse referencia a ello con la denominación de teoría del conocimiento, representación, etc. O sea, el dolo se prueba y para eso requerimos una teoría del dolo, lo cual es evidente, porque si no establecemos los elementos del dolo, ¿cuáles son los hechos a probar? Dice que se decanta porque se pruebe solo el conocimiento, cosa que comparto, para probarla de manera indiscutible. El dolo procesal, el dolo que tiene que ser probado, es probando el conocimiento. Y el conocimiento se acredita a través de prueba indiciaria. Lo mismo señala la Sala Penal Permanente de Apelación en la sentencia 66-2021, La Libertad, del 13 de septiembre del 2022. Reconoce los hechos subjetivos o psicológicos y por tanto que se tienen que probar. Dice que hay dos maneras de probarla. Una es la confesión, pero son pocos los casos donde hay confesión, y la otra, y en segundo lugar, la prueba de indicios, es decir, la aplicación por parte del juez de determinadas máximas de la experiencia a hechos de naturaleza objetiva previamente probados. Este segundo medio probatorio es el recurso al que más frecuente se acude en la práctica para atribuir conocimiento, porque son los pocos los casos donde hay confesión. La Sala de Apelación Permanente, nuevamente en la apelación 90-2021, bueno, insiste que el dolo no se prueba, a veces hay estas pequeñas contradicciones, pero no es que no se pruebe, sino que confunde
atribuir conocimientos con la aplicación de la prueba indiciaria, como la misma Suprema dice en la mayoría de sentencias, sino que bueno, a veces hay esta pequeña problema de comprensión. En el recurso de nulidad 276-2022 Callao, del 24 de enero del 2023, se habla de que el dolo se prueba a partir de una tesis normativista, o sea, el dolo conocimiento. ¿Y cómo se prueba ese conocimiento? Con prueba indiciaria. ¿Qué es la posición mayoritaria? Para ir terminando, demostración de la ausencia de la prueba del dolo en el caso de Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Hay que verificar probado o no el conocimiento. ¿Qué conocía Jesús Belisario Esteves Ostolaza cuando se hace la compra de las acciones de Salamanca y cuando se hace la compra del terreno? ¿Qué conocía? ¿Conocía un origen ilícito porque el dinero provenía del tráfico ilícito de drogas o no? No se prueba el hecho base para demostrar el conocimiento de origen ilícito del dinero entregado por Santos Orlando Sánchez Paredes para compra de acciones inmuebles. Esto lo señalo ¿por qué? Porque cuando trabajamos el alegato de Santos Orlando Sánchez Paredes y de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, hemos señalado, y es nuestra posición, y ojalá el convencimiento del tribunal, que no se ha probado que Santos Orlando Sánchez Paredes con sus hermanos haya transportado droga entre el 85 y el 87, por lo menos 3 remesas de 400 kilos de pasta básica de cocaína a Segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna. Se ha probado que los poderes no se ejecutaron y no se ha probado que Santos Orlando Sánchez Paredes haya tomado posesión de dinero de origen ilícito por provenir del tráfico ilícito de drogas. Y la demostración que no se ha probado el hecho base es tan sencilla como preguntarse, la Fiscalía a lo largo de todo el proceso, procedimiento preliminar, como se le llamaba, instrucción y juicio, ha presentado un solo acto de investigación o prueba que existió la pista clandestina de Bayoba, que Santos Orlando Sánchez Paredes por lo menos le gustaba ir a Bayoba. ¿Se ha probado algo de Bayoba? Cero, ni intento de pedido. Se imputó que fue a través de un poder que se utilizó durante 6 meses. Eso es lo que se imputa. Se ha demostrado que el poder nunca fue utilizado porque nunca fue inscrito. Se ha probado. Se ha probado que Santos Orlando Sánchez Paredes trajo por lo menos $100,000 de México de dinero sucio. No se ha probado. Entonces, el hecho base, tráfico ilícito de drogas, para que haya un dinero que proviene del tráfico ilícito de drogas atribuido a Santos Orlando Sánchez Paredes, porque por favor, a él no le atribuyen procesar droga en México. No le atribuyen comercializar droga en los Estados Unidos, porque él es autolavado. A él le atribuyen el transporte. Y no hay absolutamente prueba de eso. Y menos que trajo ese dinero. Entonces, si no hay hecho base, ¿qué indicio construimos contra Jesús Belisario Esteves Ostolaza? Porque si no hay prueba del origen ilícito, ¿qué conocimiento le vamos a imputar? No se prueba conocimiento de origen ilícito de dinero entregado por Santos Orlando Sánchez Paredes para la compra de acciones inmuebles a partir del ejercicio de los cargos públicos. Olvídense que no se ha aprobado el hecho base. Olvídense que no se ha aprobado. Imaginemos que la Fiscalía aprobó que había dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y que Santos Orlando Sánchez Paredes lo trajo. Vamos a imaginarlo. Y perdonen que utilice imaginación en el juicio, que es inconcebible, pero imaginémoslo. Siendo consejero comercial del Perú en Sao Paulo en 1986, siendo viceministro de Economía en el 87, o siendo asesor de la alta dirección del Instituto de Comercio Exterior,
¿Qué conocimiento le podemos imputar de tráfico ilícito de drogas 1985-1987, de transporte de droga de Bayóvar al Rancho Luna o ganancias ilícitas traídas de México? ¿Acaso él trabajaba en la DEA? Por lo menos estaba en el Ministerio del Interior, era fiscal antidrogas, era un hecho público que salía permanentemente en el periódico, en la televisión. ¿Por qué esos cargos públicos permitirían atribuir? ¿Qué regla de experiencia? Toda persona que es consejero comercial del Perú en Sao Paulo, en Brasil, conoce del tráfico ilícito de drogas que se realiza. Esa regla de experiencia no existe. ¿Qué tiene que ver el consejero comercial o un viceministro de Economía o un asesor del Instituto de Comercio Exterior? O viceministro de Comercio en el 85. ¿Cómo esos cargos públicos permiten, a partir de una regla de experiencia, por cierto, jamás postulada? Pero busquémosla. ¿Qué regla de la experiencia nos podría decir que estos cargos generan el conocimiento que estamos buscando, el origen ilícito? Al revés, la regla de la experiencia nos diría que no conocerían. Viceministro de Relaciones Exteriores. Podríamos establecer como regla de la experiencia que los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores conocen los actos de tráfico ilícito de drogas que se realizan. Por favor. Ni al fiscal podríamos atribuirle eso. Ni al fiscal. Salvo que investigue el caso, ¿no? No se prueba conocimiento de origen ilícito de dinero entregado por Santos Orlando Sánchez Paredes para compra de acciones e inmuebles a partir de ingreso de Jesús Belisario Esteves Ostolaza Comarsa. ¿Cuándo ingresa Jesús Belisario Esteves Ostolaza Comarsa? Porque antes de su ingreso jamás conoció a los Sánchez Paredes. No tuvo ninguna vinculación con ellos. Cuando él fue funcionario público, no tuvo vinculación, no se le atribuye vinculación. La vinculación es a partir que ingresa a Comarsa. Él ingresa en julio de 1994 a Comarsa. ¿Y qué cosa era Comarsa en 1994? Era una exportadora de oro que en ese año había exportado $2.413.645. 5.313.655 soles a Metalor en Suiza. Informe de Marcus Radcliffe y Baker Antilli. O sea, Jesús Belisario Esteves Ostolaza ingresó a una empresa exportadora de oro que llegó a ser la cuarta en el Perú. ¿Qué debía pensar Jesús Belisario Esteves Ostolaza si se exportaban millones de dólares en oro? ¿Que el dinero de Santos Orlando Sánchez Paredes venía de las exportaciones de oro o que provenía del narcotráfico del 85 al 89? ¿Qué nos diría la regla de la experiencia? En el año 95, al año siguiente, Comarsa exporta $8.445.700 a Suiza. 19.078.903 soles. En el 96 exporta $15.525.950. 38.374.664 soles. Vuelvo a repetir. ¿Qué conocimiento se le podía atribuir a Jesús Belisario Esteves Ostolaza
si trabajaba él en Comarsa? ¿Oro o drogas? En el 97, y ven, señores miembros de la sala, que va subiendo el monto, no va subiendo el monto del export. 17 millones ahora, 15 fue el año anterior, 17 ahora. 17.514.382 dólares. 46.577.566 soles de exportación de oro a Suiza. ¿Para qué iban a ser narcotraficantes? ¿Para qué requerían un dinero sucio del 85 al 87? Y Jesús Belisario Esteves Ostolaza, ¿cómo podía imaginar que esto provenía del tráfico ilícito de drogas? Recuerden cuál fue el aporte de constitución de Comarsa. A la época exacta de las operaciones, de la compra de las acciones, Comarsa exportó 96.661.310 soles. Solo en conceptos de dividendos, Santos Orlando Sánchez Paredes recibió 2.452.438 y los ingresos totales acreditados son al año 2001, son 15.009.174. Y la compra de las acciones totales de 7.610.000 soles. O para el terreno de Asia. El año 98 Comarsa exporta 33.475.036 soles, o si prefieren 11.463.605 dólares. 11 millones de dólares. ¿No podían comprar un predio de 118.685 soles? Y finalmente, para concluir la valoración global de la prueba, ¿qué se tiene que probar en el grado de certeza para condenar a Jesús Belisario Esteves Ostolaza? La actividad criminal previa, el tráfico ilícito de drogas internacional cometido por la organización que lideró Segundo Simón Sánchez Paredes desde el Rancho Luna. ¿Eso es lo que se tiene que probar? No, porque acá se imputa que Santos Orlando Sánchez Paredes y Manuel Sánchez Paredes entre 1985 y 1987 hicieron las 3 remesas por 400 kilos a Segundo Simón desde la pista clandestina de Bayóvar, y Bayóvar es la palabra. Ese acto criminal previo, concreto, porque es delito, fuente y circunstancia agravante de la pena, no se ha aprobado. Por el asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes soltero, su madre se convierte en su heredero universal, otorga un poder a su hijo Santos Orlando, se va 6 meses a México y trae el dinero sucio. La herencia del patrimonio criminal se ha aprobado. ¿Se ha aprobado algún bien fuera del decomisado en México? ¿Se ha aprobado la posesión por Santos Orlando Sánchez Paredes de ganancias ilícitas provenientes del tráfico ilícito de drogas? No se ha aprobado. ¿Se ha aprobado que las haya traído al Perú y las haya ingresado en Comarsa? No se ha aprobado. Entonces, si no se ha aprobado la actividad criminal previa, no se ha aprobado que Segundo Simón Sánchez Paredes creó un patrimonio criminal que fue poseído por Santos Orlando Sánchez Paredes a través del poder que le otorgó su madre. No se ha probado que Santos Orlando Sánchez Paredes trajo dinero sucio de México al Perú. ¿Qué conocimiento de origen ilícito se le puede imputar a Jesús Belisario Esteves Ostolaza, un señor que conoció a los Sánchez Paredes cuando ingresó en Comarsa en 1994 y que desde el año que entró hasta que salió
año a año fue apreciando exportador, una exportación de oro a Suiza que fue creciendo en los millones que he señalado. ¿Cuál sería el dolo? ¿Cuál sería ese conocimiento de origen ilícito que en el estándar probatorio de culpable, más allá de toda duda razonable, podría atribuírsele a Jesús Belisario Esteves Ostolaza? Si mis clientes tienen que ser declarados inocentes, no me cabe ni menor duda, pero este señor no debió ser ni procesado. Al final lo procesan porque trabajaba con Orlando Sánchez Paredes. Ese es su delito. Señor presidente, señores jueces superior, por estas consideraciones solicito, al igual que en los casos anteriores, se absuelva de la acusación fiscal a mi patrocinado, Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sus conclusiones por escrito. No tengo la relación de las personas jurídicas. Comenzamos con doctor Servigón. A la doctora Hurtado. Doctor Hurtado. El día martes a las 8:30, doctora. 8:30 de la mañana. Martes a las 8:30. 8:30. Señor magistrado, de este horario que usted me está fijando, pensaba que empezábamos el lunes. En todo caso, ¿es posible que pueda trabajar hasta las 10 de la mañana y luego, en todo caso, reincorporar a las 12, porque tengo un compromiso a las 10 de la mañana, que es un tema muy personal, que ya lo había tenido programado y justo quería ponerle en conocimiento porque en esas 2 horas máximos voy a tener que ausentarme. Yo después en la tarde o antes estoy disponible. No hay ningún problema, doctora. 8:30 empezamos. Muchísimas gracias. Cerramos la sesión de la fecha. Buenos días. Buenos días.